En este mensaje, Pastor Miguel Núñez nos enseña cómo enfrentar la desesperación confiando en Dios. Comparó nuestra situación con la de Jairo, un hombre desesperado por la enfermedad de su hija, y con una mujer que sufrió hemorragias durante 12 años. Ambos buscaron a Jesús en su desesperación y fueron sanados, mostrando que en momentos de incertidumbre, debemos acudir a Él. El pastor nos aconseja reconocer y aceptar nuestras emociones en lugar de negarlas, y buscar el apoyo de amigos y familiares para sobrellevar los momentos difíciles. Además, nos anima a enfocarnos en lo positivo de nuestras vidas y recordar siempre que Dios está a nuestro lado. Pastor Núñez concluye recordándonos que nunca estamos solos en la desesperación. Dios siempre nos acompaña y nos ayudará a superar cualquier dificultad. Nos invita a mantener la fe y confiar en la presencia y el amor incondicional de Dios, asegurándonos que con Él siempre habrá esperanza y renovación. Pastor Miguel Núñez. Su mensaje sobre cómo enfrentar la desesperación fue profundamente reconfortante y lleno de esperanza. La manera en que relató las historias de Jairo y la mujer con hemorragias nos mostró el inmenso poder de confiar en Jesús en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Sus consejos prácticos para reconocer y aceptar nuestras emociones, buscar el apoyo de amigos y familiares, y enfocarnos en lo positivo nos inspiraron a mantener la fe y la fortaleza en Dios. Aprecio enormemente su dedicación y sabiduría al guiarnos hacia una vida más plena y confiada en el Señor. Gracias por compartir enseñanzas tan valiosas que nos animan a no rendirnos nunca, recordándonos que Dios siempre está a nuestro lado para ayudarnos a superar cualquier dificultad. Que Dios continúe bendiciendo su ministerio y tocando corazones con su amor y gracia. Buenos días. Ustedes cantaron con mucho volumen. Yo sé que fue para nuestro Dios y así Él lo merece, pero me gusta sentir la congregación viva también. Le traigo saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional. Ellos han estado orando por nuestro tiempo aquí. Ha sido un buen tiempo. Llegamos el miércoles pasado, el jueves estuvimos viajando hacia el área de Caswell y ahí estuvimos reunidos con un grupo de pastores. El pastor Raudel estuvo ahí, el pastor Amauri que anda por ahí también estuvo con nosotros. Estuvimos ministrando ese grupo de pastores, de esposas, y para mí ha sido un gran placer. Me han servido como si fuera un rey y simplemente soy un esclavo de Cristo, pero me han servido de manera extraordinaria, de manera que Raudel, a Mauri que anda por ahí, gracias, y todo sucede que de alguna manera lo han hecho posible. Permítame orar y dirigirme a nuestro Dios antes de seguir dirigiéndome a ustedes. Padre, gracias por la oportunidad de poder estar en este lugar. Tú lo has hecho posible. Señor, nosotros estamos aquí a tu convocatoria, pero tú nos convocas primariamente para encontrarte con nosotros. De manera que yo te pido en el nombre de Cristo que tú nos dé un encuentro contigo por medio de tu palabra, en el poder de tu Espíritu, para tu gloria. Que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz, que de alguna manera tú puedas desplegar tu gloria sobre nosotros. Y que cuando tu voz haya sido oída, nosotros podamos rendir nuestras voluntades a ti. Señor, usa a tu siervo. Dale lo que Él no tiene para hacer lo que Él no puede. Y ayúdame a depender de tu Espíritu en esta hora. Te lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aquellos de nosotros que hemos estado haciendo consejería por algún tiempo, nos ha tocado oír en múltiples ocasiones expresiones de este tipo. Pastor, estoy aquí debido a la situación de mi matrimonio y ya yo no sé qué hacer. Mi cónyuge no quiere cambiar, ¿qué hago? Pastor, mi hijo está en rebeldía después que lo hemos criado conforme a la palabra de Dios y ya no tenemos más que decirle. No sé cómo ayudarle a cambiar, no sé cómo manejar esta situación. O como me dijo una persona en una ocasión, usted es el séptimo consejero y nadie nos ha podido ayudar. Yo no creo que usted va a poder hacerlo tampoco. Estoy cansada.
O yo no puedo creer que tengo que resignarme a ser infeliz para el resto de mi vida. O lo he probado todo y nada ha funcionado. Yo no sé si tú estás ahí en este momento, pero en una audiencia de este tamaño estoy seguro que o alguno está ahí, o ha estado ahí, o va a estar en situaciones como esa en el día de mañana. Y por eso yo he querido titular mi mensaje en el día de hoy: ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando yo no sé qué hacer? Y voy a leer un texto de la palabra en la que hay dos historias distintas pero entrelazadas. Dos historias de personas que no tenían nada en común excepto su condición de desesperación. Nada en común, pero algo los iba a juntar ahora. Y hay algo que nosotros hemos podido observar, que las personas pueden tener diferencias de cultura o de grado de educación o de nivel económico, pero hay algo que los junta al pie de la cruz, y es el dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la historia de hoy. La historia se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 36. Yo quisiera leerte la palabra de Dios, y al leer la palabra de Dios y exponerla, estamos trillando sobre terreno santo. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió con una gran multitud alrededor de él y se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Marca eso, le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras todavía estaba hablando, vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años.
Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Que hay dos historias entretejidas, como dijimos al principio. La historia de la hija de Jairo, que tiene 12 años, y la historia de una mujer que tiene también 12 años, pero sangrando. Ninguno de los dos sabía qué hacer. Jairo tenía una hija al borde de la muerte, y en momentos cuando no había medicina posible, ¿qué hago? Y la mujer con un flujo de sangre por 12 años había visto todos los médicos posibles o curanderos sin encontrar sanación, lo había gastado todo. De hecho, el texto dice que en vez de mejorar, ella estaba peor. Y vinieron a Jesús como último recurso, que es como lamentablemente frecuentemente ocurre. Y si el maestro no puede hacer nada por la hija de Jairo, ella va a morir. Pero si el maestro no puede hacer nada por esta mujer que tiene 12 años sangrando, lo más probable que ella vaya a morir, porque tú no pasas 12 años sangrando sin que te debilites profundamente y sin que desarrolle una anemia suficientemente grande como para terminar con tu vida. Lucas nos dice que la hija de Jairo tenía 12 años. Y la mujer tenía 12 años sangrando, de manera que el año que la niña nació es el año cuando la mujer comenzó a sangrar. Estas dos personas no tenían nada en común, pero tenían algunas cosas en común. Cuando Jairo llega a donde Jesús, ¿tú recuerdas lo que pasó? Él se postró, cayó delante de él de rodillas. Cuando la mujer llegó donde Jesús, ella no llegó de rodillas, pero ella terminó de rodillas, dice la historia. De manera que tú puedes ver el paralelismo entre estas historias. Y lamentablemente muchas veces la única forma de hacernos doblar las rodillas delante de Dios es a través del dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de doblegar nuestros egos, orgullosos, insensibles. Y a la verdad, hermano, que de rodillas es la única posición segura de acercarnos delante de Dios. Y cuando digo de rodillas, no necesariamente hablo de físicamente de rodillas, pero por lo menos internamente de rodillas. De hecho, eso me recuerda una historia que había olvidado hasta este momento de un par de personas que pagaron dinero a un escalador profesional para llegar hasta la cumbre, ¿verdad?, del monte Everest, el monte más alto de la Tierra. Y en un momento dado se pararon como un pequeño planito. Y la persona que estaba acompañado del profesional en ese momento quiso pararse para tomar una foto, y de repente él lo aló hacia abajo y cayó de rodillas. Y cuando él lo vio, sorpresivamente le dijo: en este lugar de rodillas es la única posición segura debido a la fortaleza de los vientos. Y la única posición segura delante de Dios para que Él nos oiga es humillados delante de Él. Y de rodilla simboliza eso. Ninguno de estos dos personajes, ni la mujer ni Jairo, vinieron demandando un milagro. Ellos vinieron con un corazón contrito, humillado, y es la manera de acercarnos a Dios. De otra forma, mi actitud no es bendecida. Yo necesito un corazón contrito, un corazón humillado. Ahora trata de ponerte en ese lugar, ¿ok? Tu hija está muriendo. Tú vienes ansioso donde el maestro, le dices cuál es tu condición, tú estás desesperado, y sabes que el texto, tú caes de rodillas, y el texto dice que Jesús fue con él. Ven y ponle la mano a mi hija para que ella sane. Jesús accede, y el texto dice que él
comenzó a caminar con él. Ya van camino a su casa y de repente viene una mujer por detrás, lo toca y Jesús se detiene a preguntar: ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron, los discípulos. Tú ves que la multitud se está agolpando sobre ti, te está tocando y tú preguntas que quién te tocó. Es como quien dice: ¿a quién se le ocurre? Si esos fueron sus discípulos, imagínate lo que Jairo debió haber estado pensando. Vamos camino a mi casa y ahora te va a parar. Yo no sé si mi hija va a estar viva cuando regresemos. Te va a poner a hablar ahora con alguien. Que una mujer te tocara, ¿qué importa quién te tocara? Mi hija se muere. Yo creo que si Jairo no se quejó, es porque él sabía que dependía de Jesús y no quería arriesgar su posible milagro. Y en eso, tienes que imaginarte, colócate ahí, colócate en los zapatos de Jairo. En eso vinieron de la casa del oficial de la sinagoga, le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro todavía? Eso en medio de la mujer que le tocó y que él se detuvo. Yo no sé si podían haber palabras más insensibles para comunicarle a Jairo que su hija se murió, diciéndole: ¿tú todavía estás molestando al maestro? ¿Te imaginas la cara de Jairo? ¿Te imaginas Jairo? Yo no lo puedo creer. 12 años, íbamos camino hacia allá. O pensando: ¿esa es la forma de darme la noticia diciéndome que estoy molestando al maestro? ¿Y ahora qué hago? Yo no sé qué hacer. Pausemos por un momento y hagamos la pregunta: hasta ahora, ¿qué hemos aprendido de la historia? Bueno, número uno, cuando yo no sé qué hacer, por lo menos yo sé dónde ir. Donde el maestro. Número dos, cuando voy donde el maestro, yo necesito ir con un corazón contrito y humillado, no cuestionando, no demandando. ¿Sabes qué? A una segunda persona de la Trinidad, cuando fue a pedirle algo a su padre en Getsemaní, se arrodilló. Esa es la forma de decir: yo me someto, Dios, a tus designios. Jesús se arrodilló. En tercer lugar, cuando Dios parezca entretenido, como que no te está haciendo caso, como le pareció a Jairo, probablemente recuerda que Dios sabe lo que está haciendo, nunca ha cometido un error y nunca va a cometer uno. Número 4, Jesús nunca está deprisa. No lo estuvo con Jairo, no lo estuvo cuando le avisaron que Lázaro estaba muy malo, estaba grave, y se tomó 2 días más para llegar. De manera que cuando Jesús parezca que no está haciendo nada en tu vida, recuerda, Él nunca ha estado deprisa. Y no lo va a estar con tu caso o con el mío. Número 5, 6, 7, no sé, ya me perdí. Cuando Jesús parezca, tú estás orando y estás orando, que no te está haciendo caso, recuerda, la primera vez que se lo dijiste, Él no se estaba enterando en ese momento de tu situación. Él estaba al tanto de tu condición. La conoce mejor que tú y antes que tú. De manera que Él sabe lo que está haciendo. Vamos a regresar a Jairo en un momento, pero quedémonos con la mujer ahora, porque aparentemente se murió la hija de Jairo. La que está viva ahora es la mujer y está ahí. Y esa historia es triste, bastante triste. 12 años de desangramiento. Tú no haces eso sin estar físicamente y emocionalmente drenado y con debilitamiento físico. Cuando nos sentimos así, hermanos,
físicamente débiles, emocionalmente drenados, eso afecta mi vida por completo, mi vida espiritual, mi vida emocional, mi relación con los demás. Pero es peor que eso. Porque de acuerdo a la ley de Moisés, Levítico 15, una mujer sangrando durante su sangramiento no podía ir al templo. 12 años sin ir al templo. Si la mujer estaba sangrando, lo que ella tocaba quedaba inmundo. De manera que donde yo me siente, no te sientes. Ella estaba consciente de que quien la tocaba quedaría inmundo también. De manera que esta debió haber sido una mujer muy solitaria. No creo que tuviera marido, 12 años sangrando. Muy abandonada, probablemente. Muy temerosa. Si alguien se entera de mi quebranto, ¿tú te imaginas? Yo dudo que esa sea la situación de alguno aquí, porque estamos en otros momentos médicos. Pero sí es posible que alguno se sienta cansado, drenado, incluso que alguno tenga alguna situación y tema que alguien se pueda enterar de que mi hijo está en drogas o mi hijo ha preferido una relación del mismo sexo y que no se atreva a hablar con nadie. Debido a la ley de Moisés, ella debió haber tenido mucho temor de que alguien se enterara, o quizás ni siquiera su familia se podía acercar tanto a ella o le daba vergüenza conversarlo con alguien de su familia. Es muy posible que ella tuviera 12 años en silencio de muchas formas diferentes. O quizás hay alguien que acaba de enterarse de que su esposo o esposa está en una situación de adulterio y tiene miedo de confesársela a alguien, o está en un hábito de alcohol o drogas, está en dolor, está en ansiedad, y tu temor te paraliza, tu temor no te permite llegar y hablar con alguien que te pueda ayudar, y dices, no sé qué hacer. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que cuidarnos es que todos nosotros experimentamos temores. El apóstol Pablo llegó a Corinto y le dijo a los corintios, cuando le escribió, que yo fui a ustedes con temor y temblor. Y atemorizar a Pablo no era poca cosa. De manera que esa mujer quizás había estado atemorizada por 12 años, pero esta vez dijo, el temor no me va a paralizar. Había sufrido mucho, dice el texto, amado de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Imagínate que cada médico o curandero que fue le dio una esperanza y al final no resultó. Me imagino que probablemente comenzaría a dudar incluso de la buena voluntad de aquellos que trataron de ayudarle y lo desilusionada que podía estar. Recientemente alguien vino a mi consulta de una forma similar, no 12 años, pero 3 años, con una condición de la piel horrible y había gastado mucho más de 50, 60 mil dólares y nada había funcionado. De manera que esta mujer probablemente se vio rechazada por amigos, por familiares, por su estado de impureza. Esas condiciones probablemente agravaron su situación de soledad, no podía ir al templo, quizás tenía resentimiento y odio hacia aquellos que le quitaron el dinero, por así decirlo, y no la ayudaron. Quizás tenía sentimientos de ira contra mucha gente que quizás pudieron haberse enterado de sus familiares acerca de su condición y que se mantuvieron a distancia, o de aquellos que no tuvieron compasión. Ya no tenía más que hacer. Pero a veces Dios tiene que dejarnos en la vida que probemos y tratemos, porque es la única forma de que terminemos acercándonos a Él.
Dios debiera ser nuestra primera opción, pero frecuentemente es la última opción en la vida de mucha gente. Es como que yo puedo manejar mi vida, yo tengo la sabiduría, yo tengo los recursos, yo tengo la fuerza, pero ya cuando no tengo nada, bueno, todavía queda Dios. Pero esa no es la manera de relacionarnos con Dios, y mucho menos si me llamo hijo de Dios. Mucha gente que ha estado en consejería aquí y allí, que ha estado consultando, tiene sentimientos de inseguridad, de rechazo, de inconformidad, ira. Muchas veces para mucha gente, una de las razones por las que no va a consejería es porque el qué dirán es mucho más importante de lo que yo soy. ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué dirá el consejero si yo le cuento esta historia? ¿Qué dirá el pastor si yo le digo que tengo 35 años adicto a la pornografía? Yo no me inventé esa historia, eso es una historia real. 35 años. Y si el pastor cuenta esta historia con mi nombre, y lamentablemente el guardar la apariencia muchas veces es más importante que la sanación para mucha gente. Esta mujer vence su temor, finalmente se abre paso tocando personas. El texto dice que tocó el manto de Jesús, no sabemos exactamente cómo él lucía, pero era costumbre que los rabinos usaran sobre su vestimenta otra especie como de tola que tenía 4 borlas, que son como flecos, pudiéramos decir, todos juntos. Y había creencia en la población de que si tú tocabas estas borlas de uno de estos iluminados o rabinos especiales, quizás pudiera salir poder y sanarte. No sabemos si ese es lo que ella estaba pensando, el texto no lo dice, pero ella pensó que si tan solo lo tocaba pudiera quedar sanada, de manera que es posible que eso era lo que estaba en su mente. Ya se abrió paso, me imagino que tuvo que empujar a algunas personas, rompió su miedo. Yo no sé si tú no te has acercado a buscar ayuda pensando que tu pecado es tan grande que no se puede saber o Jesús no lo va a perdonar. Ambas cosas son mentiras, pero ambas cosas son mentiras que Satanás quisiera que tú creyeras. Pero ¿sabes algo? Cuando tú lees la historia de Jesús en los evangelios, hay algo que tú puedes notar, y aquí otra vez. La mujer estaba en la periferia, Jesús estaba allá, ella tuvo que acercarse. Cuando tú lees la historia de Jesús, las cosas buenas siempre pasaron cerca de Jesús, no lejos. De manera que en mi caminar, en tu caminar cristiano, a veces no estás viendo todo lo que Dios quisiera que tuviera, porque en la periferia las cosas no ocurren. Es en la cercanía con Dios. Es en la cercanía con Jesús. Si esta mujer se queda en la periferia, nada hubiera ocurrido. Si Jairo se queda en la periferia de su casa, tampoco nada hubiese ocurrido con su hijo. Y eso está ahí. Y en las iglesias, en todas, en la nuestra por igual, hay personas en necesidad de ser escuchadas y van al pastor. Y esto es lo que ocurre. Yo prediqué en una ocasión este mensaje en mi iglesia, con diferencias, pero lo prediqué. Y al otro día yo recibí una llamada para una consejería de parte de una persona. Y la persona me dijo: pastor, cuando usted predicó, cuando usted terminó, yo comencé a acercarme, tenía temor de acercarme. Y usted estaba aquí y yo llegué donde usted y no me atreví a hablar, iba pasando, ya lo iba a dejar atrás, pero usted me vio y me llamó. Y cuando me llamó, yo me atreví a decirle que necesitaba hablar con usted,
Quizá esta mujer venía acercándose a Jesús y a lo mejor en el temor quizá le iba a pasar de largo, pero de repente se atrevió y tocó su manto y quedó sana. Esa persona que vino a consejería en nuestra iglesia me dijo: pastor, múltiples veces yo me acerqué, pero cuando me acercaba tenía temor de contarle lo que tenía que contarle y pasaba de largo. Y pensaba, no, la próxima vez. Yo no sé si tú eres una de esas personas, pero tú tienes que abrirte paso entre la multitud y tienes que venir cerca de Jesús. La indisposición de buscar ayuda muchas veces no es más que el temor de a qué voy a tener que enfrentarme. Porque para yo cambiar, yo voy a tener que enfrentar cosas que muchas veces no queremos enfrentar. Esta mujer tuvo que sobreponerse al temor de ser descubierta, de ser rechazada. Y si sangraba ahí en medio de todo el mundo. Y si pasaba vergüenza, quizá lo hubieran apedreado si ella hubiese hecho, si algo así hubiese ocurrido. Pero si te dejas paralizar por el temor, quizás ya perdiste la batalla. A veces permitimos que las actividades de las iglesias, los programas, las clases, la participación, el coro, toman el lugar de Jesús. Y mira qué ocurre. Que pienso a veces que estar cerca de la iglesia es lo mismo que estar cerca de Jesús. Y esas cosas debieran estar unidas, pero frecuentemente no lo están. Amor por el púlpito y la predicación para mí no es lo mismo que amor por Dios. Yo debiera amar a Dios y por consiguiente predicarlo a Él. Pero yo puedo amar el púlpito y la predicación y no necesariamente amar a Dios. De esa misma forma, yo puedo amar lo que hago en la iglesia y acercarme a la iglesia y no necesariamente amar a Dios. Cuando eso ocurre, yo he hecho un cambalache de posición y he colocado el ministerio en el lugar de Dios y a Dios en el lugar del ministerio en vez de estar al revés. Santiago nos dice en 4:8, o Dios nos dice a través de Santiago 4:8, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En otras palabras, hay algo que a ti te toca hacer, hay algo que a mí me toca hacer. Y hermanos, cuando te acerca, cuando Jairo se acercó y esta mujer sangrando se acercaron, ellos no sabían lo que iba a pasar, pero yo te garantizo que algo bueno va a pasar. Porque Jesús no sabe hacer otra cosa que no sea dar dádivas de bendición. Y sus bendiciones acontecen cerca de Él, no lejos. Clamar a Dios mientras vivo lejos de Él no va a funcionar, hermanos. No va a funcionar porque Dios sabe que no te bendice. No te bendice porque no cultivas una relación con Él, y lo que Dios quiere es una relación con Él, de manera que tú puedas recibir de Él y lo puedas recibir a Él por todo lo que Él es, todo lo que Él representa y todo lo que te puede dar. Lejos no debemos esperar mucha cosa. Y hermanos, puedo vivir cerca de la iglesia y lejos de Dios. En el retiro de pastores que tuvimos le conté, no voy a hacer las historias aquí en virtud del tiempo, pero le conté de dos pastores que uno me vino a visitar, el otro me pidieron que aconsejara. Uno de 10 años en el púlpito, que al final de la entrevista y una semana después me confesó que él no era cristiano. El otro de 30 años en el púlpito. Cuando yo le pregunté, pastor, mire, yo le voy a preguntar con respeto, y de verdad con respeto, la pregunta es ofensiva, pero yo no quiero ofenderlo. ¿Usted está seguro de que es cristiano? Antes de yo terminar la pregunta, la esposa dijo, eso mismo digo yo. Puede estar cerca de la iglesia y no cerca de Dios. Quizás no sabe qué hacer con la situación que tú tienes.
Pero yo sé por la palabra de Dios que el pueblo de Israel en un momento dado tampoco sabía qué hacer. Y ellos vinieron donde Dios, venía una gran cantidad de gente de amonitas y moabitas, se habían reunido contra ellos y el grupo que ellos tenían en ese momento para pelear era mucho más pequeño. Y escucha cómo el pueblo respondió cuando ellos no sabían qué hacer. De hecho, en la oración que hicieron a Dios le dijeron exactamente eso: no sabemos qué hacer. Te la voy a leer, 2 Crónicas 20:12. Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Escucha. Y no sabemos qué hacer. Pero escucha ahora cómo termina la oración. Pero nuestros ojos están vueltos a ti. Yo no sé cuál es tu situación. Ve donde Dios, dile: Señor, yo no sé qué hacer, pero yo vengo y pongo mis ojos en ti, mi confianza en ti, para que hagas como tú entiendas que yo necesito que se haga en mi vida. Quizás le puede decir como el mismo Jesús dijo: este es mi deseo, que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El pueblo judío en ese momento confesó su debilidad, su incapacidad para lidiar con el problema, y le dijo: Señor, como no sabemos, este es el problema, dinos, haz, resuelve. Y ahí muchas veces comienzan nuestros problemas, y es que nuestro orgullo frecuentemente no nos deja decir: es que no sabemos. Pensamos siempre que sabemos, pensamos siempre que entendemos qué es lo próximo. Y probamos esto y probamos aquello que entendemos conforme a nuestra propia sabiduría pudiera resolver el problema, pero el problema no se resuelve. El pueblo judío oró, ayunó intensamente esperando una respuesta. Quizás tu cónyuge, quizás tu hijo, quizás una situación personal de otra índole, quizás tú no sabes cómo se va a resolver, pero Dios sabe. Pero en ocasiones, la razón por la que el problema no se acaba de resolver es la manera de cómo Dios está alimentando tu fe, cómo Dios está fortaleciendo la relación con Él, que ha estado muy débil. Quizás las condiciones de la sociedad alrededor tuya, tú la ves como la veo yo, y a veces son intimidantes, pero Dios sabe. Esta mujer podía seguir buscando otro médico, pero aparentemente ya no quedaba ninguno. Otra sanación, y vino a Jesús. La mujer quería sanar, tomó la responsabilidad, venció el temor, se acercó a Jesús. ¿Tú sabías que hay personas que no quieren sanar? Rápidamente, mira esta historia. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús se encuentra con un paralítico. Le dice: ¿cuántos años tienes así? 38 años. Escucha la pregunta de Jesús: ¿tú quieres sanar? ¿Qué clase de pregunta es esa? Que si yo quiero sanar, como dirían en inglés, ¿are you kidding me? Tú me estás relajando. Pero a veces las circunstancias en las que nosotros estamos nos producen ganancias secundarias, y no las quiero perder. Y quisiera quedarme con mi ganancia secundaria, pero si resuelvo el problema, se fueron las ganancias secundarias. Pero esta mujer quería sanar, y ella se acerca. Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Escuche el texto. Él miraba a su alrededor para ver la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de que le había sucedido, o de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Tomó responsabilidad. Viste, estaba temblorosa y temerosa. Muchas veces nosotros no queremos estar en esa situación, pero ella finalmente vino y se postró delante de él. Aparentemente la mujer pensaba hacer esto: lo toco, me sano y me voy.
Y Jesús dice, así no, porque las obras de Dios es para darlas a conocer, de manera que tarde o temprano otros puedan venir a Él también. Y notaste que ¿qué más el texto nos dice? Que cuando ella se postró, ella le dijo toda la verdad. No es la mitad de la verdad, no, toda la verdad. Ella se iba a retirar, pero no iba a haber testimonio. Tú y yo estamos leyendo 2000 años después el testimonio de lo que ocurrió. Si ella, perdón, se iba en silencio. Estoy recuperando de una influenza todavía, así que perdonen. Si ella se hubiese ido en silencio, hoy tú y yo no tendríamos historia para hablar. Por lo menos esta. Y muchas veces Dios obra así, como la situación es vergonzosa de mi matrimonio, de mi hijo o de nosotros mismos. No queremos decirle nada a nadie. Hermanos, no. Cuando Dios obra en mi vida es para que yo cuente las obras de Dios en mí. Nuestra vergüenza no puede seguir preocupándonos más que la gloria de Dios. Vienes a Jesús, le cuenta toda la verdad y ella le dice, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pero ¿tú viste cuándo fue que él dijo esto? Después que ella le dijo toda la verdad. Ella se quería ir en silencio, como los 9 de los 10 leprosos hicieron. Jesús sanó 10 leprosos y uno vino para darle gracia y los otros 9 se fueron. Jesús dijo, no eran 10. ¿Y los otros dónde están? Y muchas veces Jesús obra en nosotros, no solamente sanación física de todo tipo, obra en nosotros, no contamos la verdad. Y como no contamos la verdad, tampoco estamos dando gracias a Dios por lo que Él hizo en nosotros. Y ella quedó sana de su aflicción. Hermanos, no podemos decir la mitad de la verdad y esperar que Dios obre su poder. A veces decimos la verdad, pero le agregamos cosas para que luzca mejor y la convertimos en una mentira. Y la verdad es que no dijimos solamente la verdad. La mujer dijo toda la verdad y Cristo obró. Escucha las palabras de Cristo. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras todavía estaba hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga. Vamos a recoger la otra historia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús no era tan insensible como estas personas. Le dice, oyendo lo que se hablaba, dijo el oficial de la sinagoga, no temas, no temas, cree solamente. Tú puedes creer que el mandato más frecuente en toda la Biblia es ese, no temas. La primera experiencia de temor ocurrió en el jardín del Edén. Tan pronto Adán y Eva comieron de la fruta, tuvieron temor y se escondieron. Tememos a perder el nombre, la reputación, la posición, la vergüenza, hacer el ridículo, lo que otros piensen de nosotros. El temor no nos deja confiar ni de buscar a Jesús. A Jairo Jesús le dice, no temas, cree solamente. El temor es el peor enemigo de la fe. Es la fe la que cura mi temor. Muchas veces nos comportamos como creyentes incrédulos. Creyentes incrédulos. Eso fue exactamente la queja de Jesús con sus discípulos. Oh, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Como quien dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes para curarlos? Y la incredulidad alimenta mi temor. Yo no sé si Jairo creyó ahí mismo, pero parece ser. Pero si no creyó, pronto iba a creer, porque sus ojos iban a ver. Y había mucho alboroto, dice el texto, como era típico.
de los funerales. A veces contrataba incluso lloronas para que lloraran. Eso pasaba en mi país años atrás, me cuentan, en los campos. Y había mucho alboroto y Jesús entra. Y notaste que solamente le dio paso a Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la niña. Una cosa extraordinaria iba a pasar. Jesús, que representa la vida, iba a entrar a la habitación, y cuando la vida se hace presente, la muerte huye. Cada funeral que Cristo asistió, la muerte salió corriendo y el muerto vivió. Eso es una gran realidad. La tumba vacía está ahí para dar testimonio. Talita Kumi, niña, es una expresión en arameo. A ti te digo, levántate y anda. ¿Te imaginas los ojos de Jairo? ¿Te imaginas la expresión de Pedro, de Juan, de Jacobo? ¿Te imaginas aquellos que fueron y le dijeron a Jairo, deja de molestar al maestro? No sé si Jairo vino después donde ellos y le dijo, y tú diciéndome que deja de molestar al maestro, míralo ahí. Pero te haría bueno que le hubiera dicho algo como eso. Él dice, la niña solamente duerme, pero eso es un eufemismo muy usado en la Biblia para referirse a la muerte. Es una forma bonita de decir, él duerme. Los que hasta hoy duermen. Eso es una forma de decir los que están muertos hasta hoy. Al final todos estaban atónitos. 2 milagros en una misma ocasión a 2 personas que no sabían qué hacer, pero supieron dónde ir, se acercaron a Jesús. Y aún con su poca fe quizás, porque quizás no tenían toda la fe, pero aún con la poca fe vinieron de Jesús y le dijeron, tú eres el único que puede hacer algo. Ven a mi casa. Y la mujer no tenía que decirle ven a mi casa porque ella estaba ahí. Tocó su manto y quedó sanada. Hermanos, quizás tu situación no es física, pero puede ser emocional, puede ser espiritual. Quizás tu vida misma de fe que se ha enfriado. Quizás te ha apartado, quizás viniste por la invitación de alguien. O quizás tu fe misma se había enfriado porque hay algo en tu vida que le pediste al Señor Jesús por un tiempo, no ocurrió, y como no ocurrió pensaste, a Él no le importa. O Él no tiene la sensibilidad que me han dicho que Jesús tiene, o mi caso no le interesa, pero quizás tu caso sí le interesa, pero más que tu sanación es tu alma que le interesa. Y por consiguiente, Él permite que esto continúe en ti porque es la manera de traerte a Él. Hermanos, nuestros problemas comenzaron cuando Adán y Eva le dieron la espalda a Dios. Y Dios entonces los expulsó del Edén. Nosotros todavía estamos fuera del Edén porque el Edén representaba la presencia de Dios. Estamos en el reino de Dios si hemos creído, pero cuando digo que estamos fuera del Edén me refiero a que estamos como transeúntes en el exilio, regresando a lo que fue una vez el Edén, la presencia de Dios, hasta que lo veamos cara a cara. Ahí se resolverán todos nuestros problemas. Pero si nuestros problemas comenzaron cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y el Edén fueron expulsados, ¿sabe dónde que está la solución de mis problemas? Regresando al Edén, regresando a su cercanía. Porque si algo va a ocurrir en mi vida, va a ser cerca de Jesús, no lejos de Jesús. En la Biblia, en los evangelios, nada ocurrió lejos de Jesús. Y de esa misma manera, en nuestras vidas, las mejores cosas ocurrirán cuando tú hagas de Jesús tu prioridad,
tu búsqueda número uno. No al final de tus esfuerzos. No cuando se te han acabado todas las opciones, sino como teniéndolo a Él como primera opción. Y cuando no sabes qué hacer, tú sabes dónde ir. Y cuando vayas donde Él, recuerda que Dios nunca ha estado deprisa. Cerró el Antiguo Testamento y esperó 400 años para enviar a un profeta. La segunda persona de la Trinidad se encarnó y duró 30 años para predicar su primer sermón. ¿Tú puedes creer eso? Si naciera hoy, nosotros estuviéramos diciéndole a los 15 años, vete a predicar, tú tienes los dones, tienes el talento, tienes el llamado, ¿qué espera? ¿Tú sabes lo que él dijo? Mi hora no ha llegado. En otras palabras, la necesidad no constituye el llamado de Dios. No, solo el llamado de Dios constituye el llamado de Dios. Por eso él fue a la piscina de Bethesda y encontró cientos de enfermos y sanó a uno. Si había alguien con el poder y la autoridad de decir queden sanos todos, era Jesús. Y al final de sus días, cuando tú leas Juan 17, tú no lees que Jesús dijo, Padre, gracias porque sané a todos los enfermos. No, porque Él no lo hizo. Padre, gracias porque le di de comer a todo el mundo. No, porque Él no lo hizo. Dos, pudo haber puesto una panadería en Jerusalén o en Galilea, pero solamente 2 días le dio de comer. Pero oye lo que sí dijo: Padre, gracias porque yo hice conforme a como tú me mandaste. Solo el llamado de Dios constituye el llamado de Dios. Pero esas cosas se aprenden y se creen en la cercanía de Jesús, no en la lejanía. Quiera Dios usar su palabra en esta mañana para tocar tu vida, tocar tu mente, para acercarte a Él, para recordarte que Él es la fuente de tu gozo, de tu satisfacción. Él es el propósito de tu vida. Hermanos, Dios no quiere ser algo importante en tu vida. Dios no quiere ser la cosa más importante en tu vida. Dios quiere ser tu vida. De manera que tu vida gira alrededor de Él. Él es el eje sobre el cual debe girar mi vida. Nosotros en Él nos movemos, respiramos, vivimos, existimos. De manera que Él tiene que ser justamente eso, el eje sobre el cual gira toda mi vida. De una manera que todo lo que yo hago, lo hago en dependencia de mi vida en Jesús. Y cuando lo hagamos de esa manera, tú nunca estarás ni más satisfecho, ni más gozoso, ni más tranquilo, aun cuando te encuentres en medio de las tormentas. Nosotros cantamos, ya cerrando, nosotros cantamos, cuando yo canto, a mí me encanta cantar, no sé cantar, pero me encanta cantar. Cuando yo sea grande quiero cantar como Raudel, que cantó aquí con muy buena voz. Pero cuando yo canto, yo me fijo en lo que estoy cantando. Y nosotros cantamos que Él es rey sobre la tormenta. Si eso es verdad, pero Él no es rey sobre la tormenta solamente. Él es rey sobre toda la creación. Él es rey de tu vida, Él es rey de tus negocios, Él es rey de tu profesión, Él es rey sobre tus hijos, Él es rey sobre tu hogar, sobre tu matrimonio, sobre esta iglesia, sobre cada pastor. Él es rey. Rey y Señor. El cielo gobierna y nosotros nos sometemos a su voluntad. Pero su voluntad es su gloria. Y su gloria no está divorciada de mi gozo. Lo que a Él le glorifica, a mí me trae gozo. En la cercanía de Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por los testimonios que han quedado en tu palabra grabados para enseñanza nuestra. Señor, perdónanos cuando no hemos respondido a quien tú eres de la manera como debemos responder. Perdónanos cuando cantamos más bonito de lo que vivimos.
Recuérdanos que nosotros debiéramos vivir como oramos. Oh Dios, ayúdanos cada vez a vivir más cerca de ti, a caminar cerca de ti, a tenerte como nuestra prioridad número uno, y que tú seas la opción, no simplemente la primera opción, sino la única opción, donde nosotros venimos y te decimos: Señor, yo no sé cómo manejar la vida, pero mis ojos están vueltos a ti. Maneja y gobierna mi vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, para la edificación de tu pueblo, la gloria tuya. Amén.